Siguiendo con nuestros trabajos, 15º curso y 17º Congreso Nacional de Medicina General, tenemos el honor de presentar a la doctora Indiana Torres Escobar. Ella es presidenta de la Asociación Médica Mexicana de VIH-Sida, Asociación Civil, que nos dará la introducción en el siguiente tema. Doctora, bienvenida. Un aplauso a la doctora. Buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar, a nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, agradecer al comité organizador de este 15º curso y 17º Congreso Regional por la oportunidad que nos dan de participar. La Asociación Médica Mexicana de VIH se dedica, como su nombre lo indica, al VIH, pero también a las enfermedades conexas. Consideramos que es absolutamente fundamental el papel que ustedes juegan dentro del Sistema Nacional de Salud y por lo tanto consideramos que era muy importante no solo en esta oportunidad ver lo que hacía en relación al VIH, sino a la hepatitis C. Y para esto tenemos el agrado y agradecemos profundamente, porque la doctora viene de viaje, de contar con la participación de la doctora Fátima Higuera de la Tijera, quien es jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México y profesora titular del curso de actualización de gastroenterología. Es realmente un gusto poder contar con ella y no podemos omitir agradecer a los laboratorios MSD el haber hecho posible que la doctora nos acompañara hoy. Muchísimas gracias, disfruten de la plática y los invitamos de paso a que estén en contacto con nosotros. Esta es una sesión virtual, como pueden ver en el aviso, que se está en este momento iniciando la transmisión con la participación de médicos de todo el país y de Centroamérica. Una vez al mes la ANVI está haciendo estas transmisiones. Si ustedes se meten a la página de la asociación pueden seguirlas, no es solo para los socios de la asociación, para tener toda la actualización que consideren necesaria en relación al VIH. Muchísimas gracias. Doctora, por favor. Pues muy buenos días a todos. Agradezco profundamente la invitación. Creo que una de las estrategias que son más eficaces para que podamos tener un manejo completo en nuestros pacientes, pues es colaborar en forma de equipos, y parte fundamental del equipo, yo siempre lo he creído, es el médico de primer contacto, porque sin la labor que hacen ustedes, pues la verdad es que los que estamos en la parte de especialidad, muchas veces los pacientes ya nos llegan muy complicados y poco podemos hacer. Y esa es la intención de platicar un poquito justamente esta mañana sobre hepatitis C. Titulamos esta plática "Una pandemia oculta", porque vamos a ver en las siguientes diapositivas que en realidad eso es, el paciente no tiene síntomas y si no se sospecha y no lo ubicamos por los factores de riesgo, muchas veces en el primer contacto que ustedes tienen con ellos, pues es difícil llegar al diagnóstico y por supuesto pues muy difícil el manejo médico. Por eso es que pues en realidad la hepatitis C es una pandemia oculta. Y bueno, ya desde hace mucho tiempo, el 28 de julio se estableció como el Día Mundial de las Hepatitis, y esto pues porque la Organización Mundial de la Salud junto con la World Hepatitis Alliance reconocen desde hace ya mucho tiempo que las hepatitis virales, particularmente la hepatitis B y C, pues representan un problema de salud muy importante. Entonces, esta conmemoración el 28 de julio tiene por fin promover estrategias de prevención donde el diagnóstico oportuno pues juega un papel fundamental. Vean que el panorama es muy alarmante, se estima que alrededor de 1.5 millones de personas fallecen cada año en el mundo a consecuencia de las hepatitis crónicas y sus complicaciones como la hepatitis B y C. Y esto pues nos quiere decir que 1 de cada 12 personas en el mundo está padeciendo este tipo de hepatitis virales crónicas
Y pues de esta manera que a veces condiciones como podrían ser el cáncer o el VIH pues son menos prevalentes que las hepatitis virales. Desafortunadamente, como les comentaba, pues mucha gente no lo sabe porque como no da síntomas, prácticamente el 70–80% pueden no tener ningún síntoma y el 20 a 30% que sí llega a tener síntomas pues son totalmente inespecíficos. Si yo les preguntara así de, bueno, ¿quién a la semana tiene 2 o 3 días que se siente fatigado? A lo mejor muchos levantaríamos la mano y diríamos, no, pues es el estrés, es el trabajo, las presiones que tenemos, no le daríamos importancia a la fatiga. Muchas veces los pacientes lo único que tienen es que se sienten fatigados. Entonces, pues es un síntoma muy inespecífico. Otra cosa que pueden tener, pues a veces malestar general, pueden tener manifestaciones en otros órganos extrahepáticos, por lo tanto no sospechamos que cursan con una hepatitis. ¿Cuáles pueden ser estas? Dolores articulares, problemas cutáneos, problemas a nivel de vasculitis, problemas endocrinológicos, problemas reumatológicos. Entonces muchas veces son pacientes que llegan a otras especialidades con reumatología, con dermatología, con nefrología e inician tratamientos y ni siquiera nos pasa desapercibido que están cursando con hepatitis C. Por eso reconocerlo, si no conocemos los factores de riesgo, reconocer esta infección pues es difícil porque podemos darle tratamiento para otras cosas al paciente o ni siquiera sospechar que tiene la enfermedad. Entonces vean que de 1 de cada 12 personas en el mundo que están viviendo con hepatitis B o C, pues la mayoría lo desconoce y muy desafortunado que muchas veces cuando ya acceden pues a estudio o a tratamiento es porque ya tienen enfermedad hepática y eso es lo que quisiéramos evitar, porque ahora, como veremos más adelante, existen tratamientos que son sumamente efectivos, curativos, que podemos ofrecerle a nuestros pacientes y pues que dejen de vivir con esta infección crónica. Recordando un poco quién es el virus de la hepatitis C y sobre todo por qué en la actualidad podemos curar esta infección a diferencia de otras infecciones virales como el VIH o como la hepatitis B, que no se pueden curar pero se pueden controlar. La hepatitis C sí es curable y algo que nos permite o la característica fundamental que hace que la hepatitis C se pueda en la actualidad curar es que el virus de hepatitis C nunca integra su genoma al núcleo de las células de nuestro paciente y esto es porque el virus de hepatitis C está compuesto en su genoma por RNA. Es un flavivirus que está compuesto por RNA, que tiene una cápside, que tiene una envoltura y al ser un virus de RNA, toda su replicación, todas las fases de su replicación las lleva fuera del núcleo de las células, en el citoplasma de las células. Entonces, al no integrar su genoma al núcleo, como lo hace por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C podemos curarla. Entonces, vale mucho la pena identificar quiénes de nuestros pacientes o no necesariamente pacientes, a lo mejor en nuestra comunidad conocemos a alguna persona que tiene factores de riesgo mayores para estar cursando con la infección por hepatitis C y vale la pena recomendarle pues que se haga la prueba, que es una prueba muy sencilla, como veremos más adelante, y que si sale positivo pues se canalice para continuar su abordaje diagnóstico y en su caso recibir tratamiento, porque hoy por hoy pues esta infección es curable. Entonces, un poco más del panorama epidemiológico, ya específicamente, ya no de las hepatitis crónicas B y C, sino solo la C. Sabemos que en el mundo respecto a la hepatitis C, pues alrededor de 130 a 150 millones de personas están infectadas por este virus y pues desafortunadamente, como les decía, muchos de ellos no lo saben, entonces hay que buscarlos intencionadamente. De esto, bueno, ¿cuál es el riesgo de vivir con hepatitis C? Los dos principales riesgos es que el paciente pues puede desarrollar cirrosis con todas sus complicaciones
y también es factor de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma. Entonces, es importante detectarlos y curarlos antes de que el paciente llegue a estas complicaciones que, como les comentaba, desafortunadamente en la actualidad la mayoría de los pacientes que viven con hepatitis C, cuando llegan para recibir tratamiento por la hepatitis C, porque se detectó, pues es porque ya llegan cirróticos con ascitis o ya tuvieron hemorragia variceal o se detectó un cáncer hepático, muchas veces ya en fases que no se pueden pues tratar o curar. Entonces, esa es la importancia de reconocer factores de riesgo. A lo mejor el paciente llega a la consulta pues para el control de su diabetes o está yendo al centro de salud o a la consulta particular, pues porque a lo mejor tiene un proceso infeccioso bacteriano, pero si en su historia clínica detectamos los factores de riesgo que en un momento vamos a mencionar, invítenlos a que se hagan la prueba oportuna de detección. La hepatitis C pues también es causa de muerte. Vean que también muchas personas, entre 300,000 a 500,000 personas en todo el mundo fallecen por complicaciones derivadas de la hepatitis C y esto principalmente cirrosis o cáncer hepático. Entonces pues hay que detectarlos en forma oportuna para poder evitar también estas muertes. Y bueno, lo más novedoso que tenemos en la actualidad desde más o menos 2015 a la fecha es que antes la verdad el tratamiento era muy inefectivo, o sea, era un volado. Los pacientes, la mitad se curaban y la mitad pues seguían a pesar del tratamiento con todos los efectos secundarios que acarreaba el tratamiento con interferón pegilado y ribavirina, pues seguían viviendo con su virus. Entonces dábamos muchas malas noticias porque el paciente que llegaba a tratamiento, pues muchas veces la mitad de ellos no se curaba en el mejor de los escenarios, ¿no? Entonces, en la actualidad de 2015 a la fecha, con los agentes antivirales de acción directa que además son tomados, es una pastillita que el paciente va a tomar diariamente por 12 semanas y que ahora sí tenemos una posibilidad real de que nuestro paciente se cure y lo podamos dar de alta y pues se olvide de estar viviendo con esta terrible infección. Entonces se pueden curar en la actualidad. Esto es muy importante, explicarle al paciente que existe una cura. Como les decía, la infección no da síntomas, entonces reconocer factores de riesgo es muy importante para poder decirle a nuestros pacientes: tienes riesgo, hazte la prueba y en tu siguiente consulta pues revisamos cómo salió esa prueba. Y bueno, ¿por qué es tan efectivo? Porque se dice que la cura es igual a lo que le llamamos respuesta viral sostenida. Eso quiere decir que erradicamos la infección viral de nuestro paciente y con los nuevos medicamentos se logra con una superioridad de 95%. Por eso es que se consideran de alta eficacia. Muy importante, en la actualidad todavía no contamos con una vacuna, entonces desafortunadamente, a diferencia de la hepatitis B, por ejemplo, que puede prevenirse mediante vacunación, la hepatitis C no se dispone de vacuna, es decir, el que ya se expuso al riesgo, un usuario de drogas intravenosas, una persona que se transfundió antes de 1995, pues probablemente si adquirió la infección, pues más bien es reconocer ese factor y si está infectado, tratarlo, porque no tenemos forma de prevenir mediante vacunación. Yo creo que de todo lo que vamos a hablar, esta es la diapositiva más importante de todas porque es como podemos detectar qué paciente que está acudiendo a nuestra consulta o qué persona de nuestra comunidad, si tiene alguno de estos factores de riesgo, pues es importante decirle que puede estar viviendo con hepatitis C sin saberlo y que a lo mejor cuando lo sepa, si no detectamos oportunamente, pues va a ser demasiado tarde. Entonces, esto es muy importante. El principal factor de riesgo en México, particularmente para nuestro país, se considera la transfusión de sangre en paciente que recibió una transfusión de sangre antes de 1990, generalmente se dice 1992, aunque hay algunos bancos de sangre que lo consideran hasta 1995. ¿Por qué? Porque recuerden que antes de esa fecha pues ni siquiera se sabía la existencia de este virus de hepatitis C, por lo tanto pues no sé, si no lo conocíamos pues no se hacían pruebas en personas que podían tener esta infección
y que donaron sangre y pues bueno, nunca se supo que tenían hepatitis C y esa sangre se transfundió a otras personas y entonces ese es lo que contribuye a la prevalencia actual de forma más importante en nuestro país. Entonces, cuando en nuestra historia clínica detectamos una persona que a lo mejor la estamos viendo por diabetes, por hipertensión, por lo que queramos, pero en su historia clínica detectamos que lo transfundieron antes de 1995, pues vale la pena decirle, bueno, si lo transfundieron con cualquier producto, plaquetas, plasma, crioprecipitados, sangre total, concentrados eritrocitarios, cualquier derivado de la sangre es riesgoso y entonces esa persona pues vale la pena que se haga la prueba de detección. ¿Quiénes más? Bueno, también personas que a lo mejor no recibieron transfusión de sangre, pero que recibieron un trasplante de órgano sólido antes del 95, pues también pudieron haber adquirido la infección o procedimientos mayores, quirúrgicos, también podría o valdría la pena buscarlo intencionadamente. También es importante explicarle al paciente que si a lo mejor en su familia, pongamos el esposo tiene hepatitis C, el cómo se transmite a través de contacto con sangre de una persona infectada. Entonces, el usar objetos punzocortantes, por ejemplo, el rastrillo, navajas, tijeras, una persona que está infectada y que lo comparte con alguien no infectado, pues podría adquirir la infección. Entonces, es muy importante que si en la familia hay alguien que tiene hepatitis C, todos sus utensilios de uso personal, particularmente objetos punzocortantes, no se deben compartir. También existe otra vía muy importante que son los usuarios de drogas intravenosas que comparten pues la jeringa con una persona que está infectada, comparte esa jeringa con un no infectado y pues se puede dar el contagio. Entonces, todo lo que implique contacto con objetos punzocortantes o sangre contaminada de una persona infectada, pues es riesgo de contagio. En la actualidad, en los bancos de sangre, pues se hacen pruebas para clasificar qué persona puede donar y qué persona a lo mejor, híjole, pues usted venía con toda la intención de donar, pero salió positivo para hepatitis C, no puede donar, pero ya se identificó. Entonces, ahí es muy importante que en la actualidad la sangre es segura, se hacen pruebas para que la sangre sea segura y evitar estos riesgos de transmisión de enfermedades. Entonces, en la actualidad, otra población de muy alto riesgo o los casos nuevos, la incidencia de casos nuevos de hepatitis C se está dando principalmente en usuarios de drogas intravenosas. Entonces, aparte de que ese paciente debe integrarse a un programa en un centro toxicológico para tratarle su adicción, pues siempre es importante buscar la hepatitis C. Y por supuesto los pacientes que son portadores de VIH-Sida, esos pacientes también tienen el riesgo de estar cursando con hepatitis C, entonces se recomienda buscar intencionadamente que no estén cursando también con hepatitis C y pues aunque la vía de transmisión sexual se considera un riesgo que existe, pero es bajo, menos del 5% de personas se contagian por esta vía, pues vale la pena decirle a nuestros pacientes que si tienen relaciones con alguien que saben que está infectado, pues siempre usen métodos de barrera de protección. El riesgo es bajo, pero existe. Entonces, bueno, ese es otro punto importante. Y bueno, la transmisión de madre a hijo, una mamá que está embarazada, ¿qué riesgo tiene de transmitirlo al bebé? Por fortuna también es un riesgo bajo, pero existe. El momento más crítico, particularmente es en el momento del parto. Se puede dar el parto por vía vaginal, pero pues hay que hacer consciente a la mamá que el riesgo es igual de menos de un 5%, o sea, es un factor raro de transmisión, pero existe y hay que estar pues conscientes de ello. Entonces, personas que identificamos con estos factores de riesgo al hacer la historia clínica, es muy importante explicarles que pueden estar viviendo con hepatitis C y no saberlo y pues que tienen riesgo de desarrollar cirrosis o de desarrollar cáncer hepático. Otra población muy importante que no debemos olvidar es la población de adultos mayores, porque vean en esta gráfica que si bien el factor más importante de contagio en México fue la transfusión antes del año 95, pues esa gente que adquirió la transfusión en aquellas épocas, muchos de ellos pues ya son adultos, adultos mayores. Entonces vean que la mayor prevalencia de esta infección se da en adultos mayores.
que llega a ser, o sea, más o menos la prevalencia en población general se estima de 1.4%, pero si vemos la gráfica, aquí ustedes podrán notar como en la población de 60 y más años, pues la prevalencia es mayor, llegando hasta por ahí de un 3%. Entonces, en la población geriátrica es muy importante buscar todavía con más razón factores de riesgo, particularmente transfusión sanguínea antes del 95, y si hay positividad para este factor, pues buscar y hacerse la prueba porque pues podemos curarlo. Aquí lo vemos distribuido por hombres y mujeres, es sobre todo en el grupo de edad de 70 a 79 años es discretamente mayor la prevalencia en hombres, entonces es un grupo que no debemos de olvidar. Y aquí es nada más para ver un poco cómo es la prevalencia en las diferentes regiones del país. Donde hay más casos reportados, la prevalencia es más alta en la región norte del país, que se estima alrededor de un 2%, y por ejemplo en la zona del Distrito Federal la prevalencia es baja, de un 0.8%, y en la zona sur pues más o menos un 1.5%. Entonces, también geográficamente, así es como se distribuye la prevalencia del virus. Entonces, los estados del norte tienen una prevalencia discretamente mayor. Y vean que un grupo muy importante son los consumidores de drogas intravenosas. En consumidores de heroína está reportada una prevalencia tan alta como del 11.7%. Entonces, son pacientes que nunca debemos olvidar pedirles la prueba de hepatitis C, y no solo de drogas intravenosas, porque también hay estudios que demuestran que las personas que utilizan drogas inhaladas, sobre todo cocaína, puede erosionar la mucosa nasal y que haya contacto de sangre. Muchas veces lo que utilizan estas personas para consumir esa droga es una especie de pajilla que introducen en la nariz y que eso puede tener pues escoriación de la mucosa, contacto con sangre, y se la pasan al compañero, inhala igual, y si hay contacto de sangre a través de esa pajillita con la mucosa erosionada, podría darse el contagio. Entonces, drogas intravenosas e inhaladas son de muy alto riesgo en esas personas, aunque a lo mejor ya no consuman drogas en la actualidad, que nos digan en la consulta, bueno, yo a lo mejor hace 10 años consumí, pero ya le juro que de verdad desde hace 10 años para acá nunca he vuelto a usar drogas de este tipo. Bueno, pero a lo mejor el que ya no lo use no lo exenta de que en aquel tiempo pudiera haberse contagiado, entonces hay que pedirles la prueba. Y en los consumidores, digamos, activos, pues hay que pedirla cada 6 meses, porque el que a lo mejor le haga yo la prueba ahorita y salga negativo, si sigue pues con la dependencia a la droga y sigue consumiendo en activo estas drogas, pues a lo mejor en 6 meses pues puede tener el contagio. Entonces, en estas personas se recomienda, si están consumiendo en forma activa, insistir en que se apeguen a un programa pues para dejar las drogas en un centro toxicológico, y pues cada 6 meses estar vigilando pues que no adquieran esta infección. Y aquí viene la parte más preocupante, porque muchos de estos pacientes que no identificamos factores de riesgo, que no se busca intencionadamente la enfermedad, pues son los que progresarán a cirrosis o a cáncer hepático, que son las dos cosas que pues pueden traer como consecuencia el vivir con esta enfermedad. No debemos olvidar tampoco que otros factores de riesgo pueden hacer sinergia para hacer que el daño hepático progrese más rápido, ¿no? Entonces, todo lo que es síndrome metabólico, consumo de alcohol, si el paciente padece infección por otros virus, o si está en estado de inmunosupresión o tratamiento inmunosupresor por otra causa, pues van a ser factores que pueden hacer que este paciente, que a lo mejor va a tardar 20 años en progresar desde que se contagió hasta la cirrosis, progrese más rápido. Entonces, son factores que también debemos tratar y controlar en nuestros pacientes. Y bueno, en este estudio lo que les quiero mostrar es que en realidad vale mucho hacer las pruebas de detección, porque las pruebas de detección que son a través de ELISAs de tercera generación cada vez tienen mayor sensibilidad. Más o menos las pruebas que se utilizan en la actualidad de ELISAs de tercera generación son tan sensibles como el 99%, y eso nos ha permitido
aquí está la parte importante, que es ver esta gráfica, cómo pues, se van detectando en bancos de sangre cada vez más casos, y esto puede ser explicado porque tenemos cada vez pruebas mucho más sensibles que nos permiten una correcta detección de estos casos de hepatitis C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya identificamos en uno de nuestros pacientes un factor de riesgo de los que hemos hablado? Bueno, lo primero es hacerle una prueba serológica, anticuerpos a través de una prueba de ELISA de tercera generación para detectar anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Si sale negativo, no reactivo, bueno, pues se descarta la enfermedad, y si sale reactivo le vamos a decir al paciente que probablemente tiene hepatitis C. Todavía no se lo confirmamos, es probable. ¿Con qué lo vamos a confirmar? Con la prueba que le llamamos carga viral, cuantificar a través de una reacción de polimerasa en cadena el RNA del virus de hepatitis C. Entonces, esa sí ya es la prueba confirmatoria. Si esa la realizamos y es negativa, bueno, pues posiblemente la primera prueba nos dio un falso positivo, o a lo mejor, pues, es que es raro, pero puede darse que a lo mejor el paciente se contagió de forma muy reciente, cursó con una fase aguda que generalmente se resuelve alrededor de un 20% de los casos, y bueno, en este momento pues no tendría la infección. Y el principal problema pues son estos pacientes, los que se confirma y la carga viral sale positiva. Esos pacientes están infectados por hepatitis C y son los que debemos evaluar para poderlos curar, porque en la actualidad pues los podemos curar. Entonces, todo paciente que es positivo para anticuerpos de hepatitis C y que con carga viral se confirmó que de verdad tiene hepatitis C, todos estén cirróticos, estén con cirrosis descompensada, con falla renal, cual sea su condición, o mejor aún, que están todavía en una etapa donde no hay daño hepático ni daño renal, pues deben tratarse, ¿no? Y hago énfasis en todos porque en la época de los interferones, pues en realidad no todos podían tratarse. Si ya tenías cirrosis, era muy difícil que pudieras curarte, más o menos la tasa de éxito era muy baja, entre 25 a 30%, pero si ya tenías cirrosis descompensada el paciente, era contraindicación para el tratamiento. Los cirróticos suelen cursar con trombocitopenia. Si ya tenía el paciente trombocitopenia, tampoco lo podíamos tratar. Entonces, había muchas contraindicaciones que nos limitaban mucho el acceso a tratamiento, aparte a un tratamiento muy inefectivo. En la actualidad son tan seguros estos medicamentos que nos permiten tratar incluso poblaciones muy complejas como es el post-trasplantado, el cirrótico descompensado, el paciente con falla renal. Entonces, si detectamos pacientes que son positivos para esta infección, todos deben ser evaluados para tratamiento. Y bueno, mostrándoles un poco para que comparemos cómo era el tratamiento antes y qué tenemos ahora. Básicamente, pues tenemos varios parámetros con los cuales determinamos qué tratamiento va a ser el mejor para el paciente. Esta es un poco la historia de cómo empezó por ahí del año de 1991. Miren, con interferón aplicado diariamente por vía inyectable subcutánea todos los días por 6 meses, se curaba el 6% y el 94% le dábamos la mala noticia de, pues, ¿qué cree? Nada más tuvo efectos secundarios adversos graves como depresión, trombocitopenia, reacciones dermatológicas, fatiga, etcétera, y pues no se curaban, o sea, realmente pues no se curaban. ¿Cuál fue el tratamiento? Por mucho tiempo, porque bueno, ha habido mejoras al cabo del tiempo y por mucho tiempo estas barras en verde, sobre esta de acá, interferón pegilado con ribavirina, fue el tratamiento estándar que usamos pues por muchos años, casi como del 2001 hasta por ahí del 2015 más o menos, porque en realidad los antivirales de acción directa de primera generación pues no hubo mucha experiencia en México, pero vean que este es el ejemplo de un paciente sin cirrosis que se detectó oportunamente, que era el genotipo más fácil de tratar, que era el 1A o 1B, y apenas se curaba la mitad, y la mitad pues no se curaba y tenía que, pues ¿qué le decíamos? Bueno, pues ahí le vamos a ir vigilando la cirrosis hasta que cumpla criterios para trasplantarlo, pero no había nada más que hacerle.
En la actualidad, con los nuevos agentes antivirales que en vez de 1 año de tratamiento, son 3 meses de tratamiento, ya no son inyectados, son tomados, una pastillita al día, realmente muy seguros porque llegan los pacientes a presentar cosas que a veces pues una aspirina tiene más riesgo de hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, que estos medicamentos, que lo que más se ha notado es un poco de fatiga, un poco de cefalea, de náusea en los pacientes. Entonces, incluso pacientes de muy alto riesgo como cirróticos descompensados los llegan a tolerar bastante bien y ahora sí, más de 95% se cura. Entonces, pues esto es lo que nos entusiasma mucho a los que tratamos este tipo de pacientes, porque ahora sí damos buenas noticias. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos tratamientos? Pues son orales, son cortos en duración, son altamente efectivos, tienen un muy buen perfil de seguridad y nos han permitido tratar incluso pacientes que antes tenían contraindicación para el tratamiento. Entonces, hoy más que nunca, pues vale la pena diagnosticarlos en forma oportuna y que se puedan curar. ¿Cuáles son estos agentes? Estos que vemos aquí, o sea, realmente lo que hacen es, pues, inhibir diferentes fases de la replicación a nivel del citoplasma del virus de hepatitis C, y al inhibir en alguna de estas proteasas, por ejemplo, o en proteínas que son cruciales para la replicación del virus, bloqueamos la replicación y erradicamos la infección. Entonces, esto es lo que los hace en realidad tan efectivos. Contraindicaciones, pues en realidad hay muy pocas en la actualidad. Por ejemplo, comorbilidades que limiten la expectativa de vida. Son tratamientos que, pues sí, la parte bonita es que son sumamente efectivos, sumamente seguros, que incluso pacientes en las condiciones más avanzadas de enfermedad se pueden curar y los toleran, pero la desventaja es que son muy costosos. Entonces, si a lo mejor nuestro paciente pues tiene, aparte de su hepatitis C, cáncer de próstata con metástasis óseas y el urólogo nos dice, pues mira, la expectativa de vida así como está de lo de la próstata es muy baja, de menos de 6 meses, la verdad es que es más fácil que fallezca de esa otra patología que de la hepatitis C. Entonces, cuando la expectativa de vida por otras enfermedades es pobre, no vale la pena pues que el paciente gaste en un tratamiento tan costoso si finalmente su expectativa de vida es pobre. Entonces, prácticamente esa es en la actualidad la contraindicación más importante, a menos que el propio paciente diga, bueno, pues no importa, yo entiendo que mi expectativa de vida es corta por mi otra patología, pero me quiero tratar, pues se podría tratar. Para el esquema que ocupa sofosbuvir, que es uno de los agentes antivirales directos, en general en donde no se recomienda es en pacientes que tienen tratamiento con amiodarona y en quienes pues por su cuestión de arritmia el cardiólogo dice no le puedo cambiar a otro antiarrítmico porque tienen una interacción farmacológica muy importante. Pero bueno, podríamos utilizar esquemas diferentes a los que ocupan sofosbuvir. Y en la cirrosis descompensada no utilizaríamos los inhibidores de proteasa porque estos pacientes pueden descompensarse aún más con los inhibidores de proteasa. Entonces, por fortuna, pues tenemos un gran arsenal de estos nuevos medicamentos para poder individualizar cuál es el que mejor se ajusta a nuestros pacientes. Y bueno, ¿cómo lo decidimos? Pues en base a estos, o sea, son 12 puntos que son muy importantes que evaluemos. Primero, sabemos que hay 6 genotipos distintos, tenemos que saber cuál padece nuestro paciente, cómo está su carga viral, si tiene o no cirrosis, porque varían a veces un poquito en duración o en si agregamos ribavirina, si hay cirrosis o si no hay cirrosis. Si el paciente ya falló a un esquema previo de interferón ribavirina, pues el esquema va a ser discretamente diferente al que nunca ha recibido tratamiento. Si tiene solo hepatitis C o también tiene VIH o tiene hepatitis B, pues habrá sobre todo que cuidar interacciones con otros fármacos. Si tiene comorbilidades como insuficiencia renal, lo vamos a poder tratar, no con todos, pero hay algunos que nos van a permitir tratar con seguridad
y para no descompensar la cuestión renal en estos pacientes. Muy importante, siempre les preguntamos qué otros medicamentos, hierbas, suplementos, etcétera, toman, porque lo que hay que cuidar muy importante es, si ya tenemos un tratamiento tan efectivo, pues que a lo mejor le damos omeprazol, ¿no? Que quién pensaría que el omeprazol podría alterar la efectividad de estos tratamientos, pues algo tan simple como el omeprazol puede disminuir la eficacia de estos tratamientos. Entonces, muy importante, le explicamos al paciente que no puede tomar nada sin preguntarnos, nada que le recete otro médico o la vecina, ¿no? Porque luego los pacientes, pues es que mi vecina me recomendó omeprazol para X, oye, no pueden tomar nada sin vigilancia para cuidar que no haya interacciones entre fármacos. Y otros parámetros que quizá en México, en nuestro medio, son importantes, pues es cuál tenemos disponible, pues cuál cuesta menos, porque si todos son igualmente efectivos y seguros, pues también hay que pensar en la economía del paciente, que finalmente es quien lo va a pagar, o de la institución, porque también la institución, pues si le podemos ahorrar en costos, va a ser importante. Tratar de dar el de menor duración, porque varían dependiendo de las 7 características iniciales, cómo ajustamos la duración y si va con o sin ribavirina. Darle el que sea de dosificación más sencilla. Hay algunos que toman 3, 4 tabletas por día, hay otros que es una tableta única. Entonces, a lo mejor si estamos pensando en una persona, un adulto mayor de 70 años, que aparte tiene diabetes, que toma otras pastillas, pues es más cómodo dejarle una tableta que dejarle 4. Y bueno, pues siempre tratar de el que ocupe ribavirina, sobre todo el principal efecto secundario es anemia. Entonces, si podemos prescindir de su uso, pues es mucho mejor. Y tenemos muchas opciones. Vean, por ejemplo, aquí, les puse las guías de 2016 porque son las que se parecen más al escenario de México. Hay nuevas de 2018 de la Asociación Europea, pero esas están muy avanzadas para México porque no tenemos todos los medicamentos que consideran ya en Europa, pero estos sí los tenemos en México. Entonces, todos los que están en verde es de acuerdo al escenario de nuestro paciente, si no tiene cirrosis y dependiendo de su genotipo y de si ha fallado o no a otros tratamientos previos, los que están en verde los podríamos utilizar. Casi todos, la duración promedio de todos ellos es 12 semanas, la mayoría sin ribavirina. Y el otro escenario es, bueno, si están cirróticos, ustedes notarán que la duración, por ejemplo, acá en el caso de este que es Onvitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dazabuvir, pues ya se va a 24 semanas y ocupa ribavirina. Entonces, dependiendo cuál vayamos a usar y el escenario de nuestro paciente, puede variar la duración o el uso de ribavirina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta tablita ya nos ayuda ahí bastante para ir decidiendo cuáles podemos usar de opción. Aquí, bueno, estas se las puse porque es muy importante que recordemos siempre evaluar interacciones con fármacos, que para eso nos ayudamos mucho de los medios electrónicos. En esta página que se llama, es la Universidad de Liverpool, para hepatitis C, uno puede poner aquí, a ver, ¿qué le voy a dar a mi paciente de antiviral? Y qué otro tratamiento está tomando, y yo puedo checar si hay o no interacción para decirle si lo puede seguir tomando para su diabetes o alogliptina. Mire, con el Cepatier que le voy a dar, sí puede continuar su tratamiento para la diabetes que está tomando, no hay interacción. Y esta misma página nos dice, a ver, a lo mejor en este ejercicio voy a usar este que es Viequira con atorvastatina porque tiene dislipidemia el paciente, y aquí nos dice, hay una interacción importante y nos pone un semáforo en rojo. No conviene usarlos porque puede disminuir la eficacia de uno o requerir algún ajuste. Entonces, siempre es muy importante checar qué más toma el paciente, ¿no? O a lo mejor aquí nos marcan, por ejemplo, interacción potencial, y es muy agradable esta página porque hasta nos sugiere qué tenemos que cuidar, ¿no? Y aquí nos pone, lo podemos traducir para nuestro paciente, pues le damos, mire, esto es los cuidados que debemos tener con usted de cómo ajustar la comedicación, pues para no correr riesgos de que haya alguna interacción. Brevemente les voy a mostrar algunos escenarios clínicos de pacientes que se han tratado en el Hospital General de México, donde yo trabajo, y pues cómo los hemos
manejado, ¿no? Entonces, porque cada paciente, algo importante es individualizarlo, tenemos muchos esquemas y ahora lo importante es ver, ya sabemos que todos son efectivos, pero cuál se ajusta más a sus necesidades. Entonces, esta es una paciente para ver cómo cuidamos las interacciones farmacológicas. Elena, que en su último parto pues la transfundieron hace 30 años, y acudió a consulta y el médico que la vio le dijo, eso es factor de riesgo para hepatitis C, vamos a hacerle su prueba. Pues sí resultó infectada, genotipo 1A, aquí vemos su carga basal, siempre vemos cómo está el estatus respecto a la cirrosis, ella sí tenía cirrosis, por fortuna compensada, nunca había recibido tratamientos, no tenía otros virus, su función renal normal, pero pues como son los pacientes, tienen otras cosas. Ella padece reflujo erosivo severo, se le ha propuesto tratamiento quirúrgico, pero ha tenido en otras cuestiones quirúrgicas malas experiencias y no desea tratamiento quirúrgico, por lo tanto tiene un esquema de dosis altas de omeprazol para el control de sus síntomas y para evitar recurrencia de erosiones. Entonces, la tablita pues nos muestra, la que les mostré antes, todas las opciones que podemos usar o las que no están indicadas en este escenario de cirrosis genotipo 1 y entonces ¿cómo decidimos pues cuál le dejo? ¿No? Entonces pues, hay que ver cuál tengo disponible en mi centro, por ejemplo, cuál me cuesta menos, porque si todos son igualmente efectivos, igualmente seguros, pues mejor darle el más económico, el de menor duración, que sea más sencillo y que no requiera ribavirina. Por lo tanto, este que es el más caro, que cuesta el doble que todos los demás, pues lo dejamos fuera. Este que es más largo en duración y ocupa arriba, pues lo dejamos fuera. Y nos quedan estas tres opciones, sofosbuvir ledipasvir, sofosbuvir velpatasvir o grasoprevir elbasvir, que las tres serían muy buenas opciones, pero les digo, pues siempre hay que ir más allá, o sea, cuidar todos los aspectos de forma integral del paciente. Si checamos la comedicación, pues vemos que ledipasvir, sofosbuvir tiene interacción potencial con los inhibidores de bomba, como el omeprazol, lo mismo sofosbuvir con velpatasvir. ¿Y cuál sería seguro pues para ello? Que es de hecho es el que le dimos, el Basvir grasoprevir, que le permite continuar su tratamiento para el reflujo sin comprometer la eficacia de su tratamiento. Entonces, así es como nosotros en la práctica clínica vamos decidiendo cuál se ajusta más a las necesidades de nuestro paciente. La evidencia que nos dice, ¿de verdad son tan efectivos estos tratamientos? Pues vean que sí, en este estudio que es el CIEDGE, pues prácticamente los pacientes con genotipo 1A, 1B, 4, con y sin cirrosis, todos alcanzan una tasa de respuesta, recuerden ese 55% o menos de los años 2010 con el interferón, pues realmente son tratamientos eficaces y curativos. Efectos secundarios, cefalea, náusea, fatiga, son seguros, entonces pues hay que buscarlos para poder darles tratamiento. Otro ejemplo, hay pacientes que todavía si los detectamos muy tempranamente, que esa es como la tarea que van a llevar ahora a su consultorio, buscar factores de riesgo, detección oportuna, porque si el paciente no tiene fibrosis, lo detectamos en etapas muy tempranas, pues le podemos dar esquemas tan cortos como 8 semanas. Entonces, por ejemplo, en este paciente que pues él, bueno, consumía drogas, en su centro toxicológico detectan que es positivo, pero no tiene daño hepático, está en F0, no hay nada de daño, nada de fibrosis. Nunca se ha tratado, nunca se ha tratado previamente, no tiene otros virus, no tiene otras comorbilidades, ya no toma comedicación porque él ya está rehabilitado. Y bueno, pues para ellos, o sea, detectarlos más tempranamente ayuda a que todavía tengamos esquemas más fáciles y más cortos para ellos, que serían los esquemas de 8 semanas. Entonces, ¿qué características tendría que tener un paciente para esquemas cortos? Que no tenga cirrosis, que sea virgen a tratamiento, cargas virales bajas, idealmente sin VIH, aunque ya hay estudios que nos dicen que podría también en algún momento en pacientes con VIH indicarse esquemas cortos. Y bueno, a los que no les fue muy bien fue a los de raza negra en Estados Unidos, que es donde hicieron esto. Entonces vemos que tenemos pues 3 buenas opciones que serían ombitasvir, paritabrevir, ritonavir, dazabuvir, sofosbuvir, ledipasvir.
O también, siguiendo las recomendaciones del consenso mexicano, Grasoprevir, Elbasvir por 8 semanas, con un grado de recomendación alto. Entonces, el mensaje con este caso es: más temprano detectamos al paciente, más fácil va a ser tratarlo y pues le vamos a ahorrar costos, efectos secundarios, etcétera. Entonces, este es el estudio en el cual se vio la efectividad de los esquemas de 8 semanas comparado contra 12 semanas, por ejemplo, y vean que en general esos pacientes que recibieron tratamiento por 8 semanas, siempre y cuando estuvieran en una fase temprana de enfermedad hepática sin fibrosis, les fue muy bien. Entonces, hay que buscarlos y detectarlos oportunamente para poderles ofrecer esquemas más cortos. Y poblaciones de difícil manejo, como eran los pacientes antes con insuficiencia renal, que la verdad toleraban pues casi nada la ribavirina y teníamos que a veces hasta suspender el tratamiento, pues ahora se pueden tratar. Este es el ejemplo de un paciente que aparte tiene falla renal y vamos a ver que también ya tenemos esquemas que son seguros para ellos, ¿no? Entonces, sofosbuvir no se utiliza, pero sí tenemos esquemas como son sofosbuvir, ledipasvir, por ejemplo, que no se utiliza, sofosbuvir, velpatasvir no, porque esos alteran la función renal, pero tenemos 2 buenos esquemas que sería onvitasvir, paritaprevir, ritonavir, condazabuvir o grasoprevir, elbasvir. En este caso nosotros decidimos, o el que más utilizamos en falla renal es grasoprevir con elbasvir, por el costo y porque es más, porque el otro requiere 3-4 tabletas y Grasoprevir, Elbasvir, pues una tableta al día, es más fácil para el paciente y al menos en el centro donde yo estoy es el que tiene también menor costo. Entonces, estos son los estudios que nos dicen que incluso pacientes con falla renal, cuando se les administraron estos tratamientos, este es el de Grasoprevir, Elbasvir, que aquí vemos que al administrarlo en pacientes con insuficiencia renal avanzada, incluso algunos que ya se hemodializaban, pues realmente fue seguro y la tasa de éxito fue muy buena, por arriba de 95%. Entonces, pacientes incluso con comorbilidades que a veces con los interferones era imposible tratarlos por los efectos secundarios que tenía sobre todo la ribavirina, pues ahora tienen esperanza de poder curarse y pues no olvidarnos de ellos, ¿no? Igual los efectos secundarios, pues cefalea, náusea, fatiga, o sea, lo toleran bastante bien, entonces vale la pena que incluso estas poblaciones más difíciles les ofrezcamos tratamiento. Entonces, no olvidar que la hepatitis C no nos va a dar síntomas, pero si en nuestra historia clínica encontramos factores de riesgo, no se olviden de pedirle la prueba de escrutinio, que es la detección de anticuerpos por una ELISA de 3ª generación contra hepatitis C al paciente, y si esa es positiva, se confirma con la carga viral, y entonces ahí sí, si ya confirmamos la infección, pues explicarle al paciente que tiene una posibilidad muy alta de curarse y pues referirlo oportunamente para tratamiento, ¿no? Entonces, los antivirales de acción directa realmente han revolucionado la forma en la que, o la oportunidad de tratamiento y de curación que tienen estos pacientes. Entonces, muy importante que todo paciente con hepatitis C pues se puede evaluar para tratamiento porque se puede curar. Muchas gracias. ¿A tiempo? Tenemos el tiempo para una pregunta, compañeros, por favor. Sí. No, en el de ELISA solo nos va a decir si es positivo o negativo. Si es positivo, entonces le vamos a pedir una carga viral cuantitativa de hepatitis C y esa ya nos va a decir qué tantas unidades por mililitro del virus existen, y esa generalmente siempre la pedimos carga viral más genotipo, para que de una vez, si sale positiva la carga viral, pues saber cuál es el genotipo del paciente. ¿Sí? Muchas gracias. Estará con nosotros la doctora Fátima un momento más. Petit comité, si nos apoyan con algunas preguntas. Reciba de parte del comité organizador un reconocimiento por esta excelente presentación y al mismo tiempo le damos un aplauso, por favor.
Igualmente a la doctora Indiana Torres Escobar, presidenta de la Asociación Médica Mexicana de VIH-Sida, Asociación Civil, y reciba un reconocimiento, doctora, recordando también que la doctora Indiana fue nuestro año académico 2017. Gracias, doctora, por estar con nosotros, muy amable. Siguiendo con nuestra…